Cualiteotlac, amigos de la Iniciativa M. Bueno, pues hoy estamos en nuestra tercera sesión. Entonces, la primera sesión se llama C, la segunda se llama Ome, esta se llama J, porque hablamos en náhuatl todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, y el día de hoy tenemos un artículo de cirujanos. No es cierto, de cirujanos. Es que siempre hay una pelea entre como que clínicos y quirúrgicos, ¿no? ¿No, Adrianita? Entonces siempre se están peleando Algo hasta así. ahí. Pero bueno, en Sí. realidad somos amigos en el muy fondo del corazón. Pero, bueno, eso es lo que yo digo. Eriquita, ¿qué te pareció el artículo que escogimos en esta ocasión? Hola, pues me pareció interesante, tal vez en el sentido de volver a repasar un poco de las escalas de apendicitis, que es una entidad muy frecuente, preguntable, que nos podemos encontrar. Sin embargo, considero que tuvieron muy poquitos parámetros. A lo mejor la comparación se me hizo, tal vez en los resultados, algo muy igual, que no, bueno, para mí no tuvo significancia. Y la integración de la nueva escala que propone el doctor que escribe ese artículo, pues básicamente es una conjunción entre Ripasa y Alvarado, pero digamos más Alvarado, que él comenta que tuvo una mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, pues yo considero que eran muy iguales. Se me hizo interesante. Muy bien. Entonces, a mí también se me hizo muy interesante por el intento de rescate de la clínica, ¿no? O sea, de que toma en cuenta algunos puntos muy clínicos versus el otro que es más de laboratorio, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que tienes toda la razón, Eriquita, que hay algunos puntos que aquí tenemos a la super experta, la doctora Adriana, ella es cirujana pediatra. Y entonces, ella como cirujana hizo su maestría o está haciendo su maestría precisamente con una escala de esta madrinola, de apendicitis. Y entonces a ella le vamos a dar la palabra al final cuando acabamos de leer, para que nos diga más o menos qué es lo que piensa de lo que ha aprendido en la maestría y cómo ve el artículo al final del día, ¿no? Y tú, Jamie, ¿qué te pareció el artículo? Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Pues al comparar las tres escalas, la de Alvarado, la de la otra escala y la propuesta, pues la escala propuesta tuvo mayor sensibilidad, mayor especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo fue mayor comparado con el resto de las escalas. Entonces, pues eso nos permitiría hacer diagnósticos de apendicitis, bueno, más tempranos y poder evitar complicaciones. Las más frecuentes que describía, pues es el absceso, peritonitis o incluso pues disminuir mortalidad. Y precisamente lo que usted comentaba, doctor, que hacer una escala pues más clínica, pues permite hacer diagnóstico temprano comparado con las otras escalas que se requieren estudios de laboratorio o estudios de gabinete para poder hacer el diagnóstico. Buenísimo. Entonces es algo de esas cosas que nos gustan porque tienen que ver con las acciones que vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo me puedo comportar delante de un paciente de estos. Y le doy la bienvenida a Juan Carlos Hernández López. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos no nos contesta, pero yo creo que en un momento más. Entonces, ¿qué les parece si empezamos, si dejamos, vamos a empezar a leer? Ya saben que lo que hacemos es leemos y comentamos un poquito. ¿Y qué les parece si dejamos que Monse se encargue de leernos cuál es el estado basal, maniobra y desenlace, el título del artículo? ¿Sí, Monse, nos ayudas? Perfecto, doctor, claro que sí. Pues el título dice, escala de mayor precisión para el diagnóstico de apendicitis aguda, análisis comparativo entre la escala de Alvarado, Ripasa y una nueva propuesta. Ok, entonces para empezar, ¿qué tipo de estudio es? ¿Se acuerdan que platicábamos que había dos tipos de estudio? Los estudios de causa-efecto, o sea, que una cosa causa la otra, y los estudios de proceso. Un estudio de proceso o de prueba diagnóstica, lo que intenta hacer es comparar un método que existe contra uno innovador. Adrianita, ¿qué tipo de estudio crees que sea este? ¿De proceso o de causa-efecto? Según yo, están comparando estudios, entonces sería uno de proceso. Excelente. Yo también creo que es un estudio de proceso de prueba diagnóstica. ¿Cuál sería el estado basal, Adri?
Apendicitis aguda. Sí, ¿no crees que podría ser sospecha de apendicitis? Ok, sí, podría ser. O sea, Sospecha estos de sujetos que llegan con dolor abdominal, en donde no sabes bien a bien cuál es el resultado, ¿no? Esa es Ujú, la sí. propuesta. ¿Y cuál crees tú que pudiera ser el estándar de oro de una apendicitis? La prueba de patología. Claro, la prueba de pato, ¿no? Entonces es mucha información, solo que demasiado tarde, ¿no? Entonces, pues la prueba de pato, ¿qué prueba le hacen, eh? O podría ser también la tomografía. Bueno, de estudios previos a la cirugía es como que lo más preciso, la tomografía. Aquí fue prueba de pato. Aquí, o sea, lo que hicieron fue le quitaron el apéndice, lo mandaron a, a- con el patólogo para ver si era apendicitis o no era apendicitis. ¿Sí? Entonces, Sí, ¿pero qué le hacen en patología? Cuéntanos. pues le hacen el estudio histopatológico para determinar si fue apendicitis o no en primera. Y ya después de que determinan si sí fue apendicitis o no, determinar si fue complicada, o sea, si ya estaba perforada, gangrenada, o si fue una apendicitis aguda. También descartar patología maligna, que haya alguna malignidad. Ok. Ok, y después, según el título, estimado Juan Carlos, según el título, contra qué lo compararon? ¿Contra la histopatología y contra qué lo fueron comparando? No, no está. Erika, ¿contra qué crees que lo hayan comparado? ¿Las escalas? Ajá. ¿Con cuáles? O sea, compararon la de Alvarado con la Ripasa y con una nueva propuesta del médico que hizo Ajá. el artículo. Entonces, tiene aquí Alvarado y la siguiente es la de Ripasa y la siguiente es la de Hernández Orduña, ¿no? La escala de Hernández. Entonces, cuál sería el desenlace de estos estudios, estimada Adri? Pues determinar si sí es probable que el paciente tenga apendicitis, o sea, la probabilidad mayor de que sí sea apendicitis. Ok, a esta probabilidad le llamamos nosotros sensibilidad. O sea, el cálculo de la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. ¿Y cómo se saca eso? ¿Alguien sabe cómo se hacen estos análisis? Tendríamos que hacer una tablita de 2x2, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, lo primero es que haces una tabla de 2x2 y aquí la divides, ¿no? Entonces, divides esta tabla de 2x2 entre, En columnas iría el gold estándar, que sería las otras dos escalas con las que está comparando, y en filas iría la de Hernández, la escala de Hernández. ok. Entonces, tenemos esta tabla de 2x2, como bien lo dijiste, y tenemos que la histopatología va aquí arriba, en lo que le llamamos las columnas, y aquí está aquí está el pasito de la muerte, ¿eh? El pasito de la muerte es que aquí tiene que ir lo positivo, o sea, la histopatología positiva. ¿A qué le llamarías histopatología positiva, Adri? Pues datos de inflamación, células inflamatorias, no sé, perforación en dicho caso. Ok. Y en las otras columnas irían los negativos. ¿Ok? Monse, ¿y qué iría acá en las filas? Bueno, acá en las filas va la sensibilidad, el resultado de las pruebas que nosotros querramos. En este caso, la ripasa o la ripasa positiva o negativa, ¿no? Y entonces, estos estudios los tienen que hacer los dos al mismo tiempo. O sea, tienen que tomarles o sea, se supondría que les tienes que tomar al mismo tiempo la ripasa, la escala de Alvarado,
Solo que en este caso se esperaron un poco más de tiempo para poder obtener el resultado con la histopatología, ¿no? Entonces, así es más o menos como se piensa un estudio de este tipo, de prueba diagnóstica. Y entonces, ahora sí empecemos a leer, si te parece bien, estimada Erika, ¿no? Empezamos a leer el resumen, si te parece bien. Sí. Objetivo. Objetivo. Comparar la pasa y una nueva propuesta para conocer cuál es más exacta en el diagnóstico temprano de apendicitis aguda. Sede Hospital General de Atizapán, ISEM. Diseño, ¿hasta ahí o sigo? Sí, sí. Si quieres hasta ahí, ¿no? Nos quedamos hasta ahí. Entonces, ¿qué te parece este objetivo? Comparar la escala. Pues, para empezar, como dijimos hace rato, bueno, como usted dijo de la sensibilidad, bueno, yo lo manejaría más para conocer la sensibilidad, especificidad, cuál tiene mejores resultados, saber cuál es más exacta, porque a final de cuentas pues no vimos cuál era como más exacto. Bueno, sí, es un término no tan correcto. Uh-huh. Y una nueva propuesta, en realidad, pues yo considero que más que compararlas, lo que querían era demostrar la propuesta, demostrar Okay. que era mejor que las otras. Yo también creo que el compromiso era más hacia la propuesta. Adrianita, ¿qué te parece el verbo en infinitivo comparar la escala? Pues creo que está como que inespecífico, no sé, como que... Claro, No sé. ¿Cómo lo pondrías tú? ¿Qué tal? Determinar el desempeño de las pruebas de Alvarado, Ripasa y la nueva propuesta. O sea, la palabra desempeño habla de la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos. O sea, te da como un aspecto de todo lo que influye en una prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, yo aquí, yo lo cambiaría como evaluar el desempeño, ¿sí? Jamie, ¿podrías seguir leyendo? Nos quedamos en diseño. Sí, doctor. Sede, Hospital General de Atizapán, ISEM, diseño, estudio prospectivo, transversal, comparativo y observacional. ¿Qué te parece? Análisis estadístico. ¿Qué te parece? Los estudios de proceso tienen esas características, ¿no, doctor? De ser comparativos, observacionales, y transversal es que solamente se hace una única medición, ¿no? Entonces, Okay. creo que el diseño es adecuado, ¿no, doctor? Ok. ¿Y eso que sea prospectivo, qué significa, Monse? Que va a tener un efecto después del... Que el desenlace todavía no ocurre. ¿Qué piensas, Adri, de una prueba diagnóstica prospectiva? Pues no estoy segura si es prospectivo. Bueno, sí, porque empiezan a estudiarla de aquí en adelante, pero... Empiezan a estudiar a los pacientes, entonces sí podríamos decir que es prolectivo o prospectivo, ¿no? Sí. Y transversal porque solamente se mide una vez. A mí lo que me causa dificultad es que las comparaciones que hacen, a unos pacientes se tienen que esperar hasta que ya tienen el diseño histopatológico y otros les hacen la prueba de Alvarado. Digamos que la prueba de Alvarado, la Ripasa o la propuesta del doctor Hernández, se las hacen como al inicio. Entonces, de repente las comparaciones pueden no ser tan sencillas o tan precisas. Muy bien, pero ¿qué les parece si ahora le decimos a Adrianita que a la doctora Adriana, cirujana, que nos lea el análisis estadístico? Ok. Análisis estadístico, medidas de tendencia central, análisis para pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, valores predictivos y curva ROC. ¿Qué te parece? No está como completo, está como, no sé. O sea, sí ponen que van a sacar la sensibilidad, especificidad de valores predictivos, pero no sé, le falta. Ok. A ver, sigue leyendo.
Pacientes y métodos. Pacientes y métodos, estudiaron 182 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias del Hospital General de Atizapán en un periodo de noviembre de 2016 a octubre de 2017, con síndrome doloroso abdominal sugestivo de apendicitis aguda. Se les realizaron estudios de laboratorio y gabinete aplicando en forma simultánea las escalas de Alvarado, Ripasa y una nueva escala. Se anotaron hallazgos epidemiológicos generales, clínicos y quirúrgicos correlacionándolos con el resultado de histopatología del apéndice, así como evolución posquirúrgica y tasa de complicaciones. Perfecto. ¿Qué te parece ahora, ya que tienes todo el material y métodos? Pues sí se entiende, bueno, lo que están describiendo de pacientes y métodos, sí, o sea, sí se entiende lo que hicieron, aparentemente aquí en el resumen. Ok, entonces, y además de todo, sí tiene que ver con lo que habíamos platicado inicialmente, ¿no, Monse? O sea, lo que habíamos visto en el título, o sea, me parece que sí cuadra bastante bien con lo que está escrito aquí, ¿no? Sí, sobre todo porque lo planean o estuvo planeado para hacerlo durante la evolución de los pacientes y sobre todo para tenerlo como desde un inicio y saber realmente qué tan predictivo a manera positiva iba a ser cada una de las escalas con el desenlace histopatológico que tendría cada paciente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, Monse, ¿podrías leer los resultados? Claro. Tomando las puntuaciones altas de cada escala aplicada en los pacientes, se obtuvo que la sensibilidad de Alvarado fue del 81%, con valor predictivo positivo de 70%. Ripasa, 88%, con valor predictivo positivo de 92%. Y en la escala nueva propuesta, la sensibilidad fue de 91%, con valor predictivo positivo de 98%. El área bajo la curva ROC de la escala de Alvarado fue de 0.83%, Ripasa fue de 0.85 y la escala propuesta de 0.92. Buenísimo. Y entonces, ¿qué entendiste al respecto? ¿Le entendiste todo? ¿Cómo te parecieron los resultados? En cuanto a resultados, lo de valor predictivo positivo, bueno, cambia en cuanto a la sensibilidad y el valor predictivo positivo, porque la sensibilidad de Alvarado fue alta. Sin embargo, su valor predictivo positivo fue de 70%, comparado, por ejemplo, con el valor predictivo positivo de Ripasa. Y ya teniendo como un poquito más el contexto, igual la escala nueva da una propuesta de sensibilidad de 91% y un valor predictivo de 98%. O sea que de los que se estudiaron y se aplicaron con esa escala, tuvieron como más acertos o más aciertos utilizando la nueva propuesta. Sin embargo, no sé qué tanto afecta que la sensibilidad fue el 91. O sea, tuvieron buena sensibilidad y también tuvieron buen valor predictivo positivo, pero por ejemplo la parte del área de bajo la curva de ROC, eso sí todavía no podría emitir una opinión de eso porque no estoy completamente segura si afecta de alguna manera o no. Ok, Adri, como clínico, ¿qué te interesa? ¿La sensibilidad o los valores predictivos positivos y por qué? Pues yo creo que ambas, pero la sensibilidad yo creo que sería valioso. O sea, determinar, o sea, realmente de los que sí están, que sí tienen apendicitis, o sea, no dejarlos pasar, o sea, que no los dejes pasar porque se complican y todo eso. O sea, uno que digas que sí tiene, pero no, pues termina en una apendicitis blanca, le decimos, white, pero el otro se puede complicar más porque lo dejas pasar y se complica. Entonces. Ok. Pero en general podríamos decir que lo interesante es decir que el valor predictivo significa que en el 92% si el paciente tiene esos datos, el sujeto va a tener apéndice, ¿no? Ajá, Lo que tú dices sí. es, quizás los valores predictivos negativos son importantes, ¿no? O sea, decir que no tiene cuando verdaderamente no tiene y aquí no se alcanza a ver, ¿no? Y entonces creo que ya tenemos otras dos invitadas. Sí, perdón, Adri, te quité la voz. No, sí. No, sí, es eso. Ay, miren, aquí tengo dos invitadas más. Una es Gaby de la Guarda, que no tiene, ¿cómo se llama? No tienes... Olis. Oli, ¿no tienes cámara? Sí, pero ahorita la pongo, espérame. Ah, está encuerada.
Qué buena onda. Bueno, Pau Trejo también está aquí, está entrando con nosotros, ayudarnos a leer, ¿no? De vez en cuando meternos y leer una hora a la semana un artículo. Y entonces, cuando estén listas me dicen, Pau, ¿puedes leer conclusiones? Sí. Conclusiones. Las 3 escalas mostraron buena sensibilidad para el diagnóstico de apendicitis aguda. Sin embargo, la escala propuesta presenta mayor exactitud diagnóstica, con un índice predictivo positivo muy superior, favoreciendo no solo menos laparotomías blancas, sino diagnóstico más temprano y oportuno con menor tasa de fases avanzadas y complicaciones. ¿Qué opinas? De nuevo, Adri. O sea, estábamos diciendo, ¿quieres evitar, tú como cirujana, ¿quieres evitar laparotomías blancas o lo que quieres evitar son complicaciones? Cuéntanos, tú en tu práctica clínica, ¿qué No, piensas? yo lo que quiero evitar es complicaciones, o sea, que no detecte una apendicitis que sí era y que evoluciona y le va muy mal. O sea, eso sería lo peor para el paciente. Ok. La apendicitis blanca, aunque sí tiene sus riesgos y eso, pero no es tanto ni llega el paciente a tanta complicación como una apendicitis complicada. Y con un buen seguro de gastos médicos, ¿no? No. Ya No, le hicimos, ¿no? Bueno, pues entonces empecemos a leer un poquitín, ¿no? Empecemos a leer un poco la introducción. Y entonces quiero saber si Gaby de la Guarda ya nos está leyendo, ya puedes leer introducción. No, todavía no. Sí, Entonces, voy, es que estoy en el no, celular, no te preocupes, te ahorita veo a la otra chiquito, vuelta, a la vuelta pero, que sigue. a ver, te leo. Erika, ¿sí ya estás lista? Bueno, ¿Sí ya estás lista? Venga. a ver, introducción, lo hago grandote. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo. Representa el 47.8% de los ingresos quirúrgicos en los servicios de urgencias hospitalarias. En México, en el año 2008, de acuerdo con cifras del INEGI, se atendieron 60.668 casos de apendicitis aguda en todas las instituciones del sector salud del país. En Estados Unidos se documentan entre 250,000 y 280,000 casos nuevos al año, con una mortalidad del 0.0002% y una morbilidad del 3% cuando se realiza el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Ok, hasta ahí le dejamos. Entonces, esta primera parte de la introducción casi siempre es una parte epidemiológica que nos deja de ver qué tan fuerte es el problema, ¿no? Qué tan grave es el problema. Y estimada Erika, ¿qué te parece, qué tan grave es el problema de la apendicitis? Pues es una entidad muy común, quirúrgica principalmente, y que es de gran vitalidad conocer e identificarla tempranamente mediante tal vez el conocimiento de su de su clínica y pues la importancia que tienen las escalas en esta parte, que si tenemos unas escalas con buena sensibilidad y especificidad, principalmente sensibilidad, podemos disminuir el riesgo de complicaciones al no identificarlas, siendo que es pues la patología quirúrgica más común. Ok, me da mucho gusto esto. ¿Podrías leer esto de aquí esto ha dado lugar a numerosas investigaciones? Sí. Esto ha dado lugar a numerosas investigaciones para identificar hallazgos clínicos de laboratorio y radiológicos con mayor certeza diagnósticas para apendicitis aguda y al desarrollo de sistemas de puntuación clínica para guiar al médico a hacer el diagnóstico correcto, con el fin de reducir el retraso en el diagnóstico y la disminución de las complicaciones. Tasas de apendicectomía negativas. Ah, ok. Sin embargo, aquí arriba, mira. No, es que no se ve. Ah, ya. Sin embargo, las escalas diagnósticas Alvarado y Alvarado modificada tienen una sensibilidad y especificidad menor del 90%, lo que conlleva todavía el retraso en el diagnóstico y por ende en el tratamiento temprano, lo que repercute en tasas de morbilidad, morbimortalidad y aumento de costos hospitalarios. Buenísimo. Entonces,
aquí ya nos empieza a quedar un poquito más claro cómo en el mundo han estado intentando hacer una serie de síntomas, de signos y síntomas para poder llegar al diagnóstico de todo esto. Y hace ratito nos preguntábamos qué demonios era eso de la ripasa. Y entonces ya tenemos a Raúl con nosotros. Entonces, Raúl, si nos ayudas a leer la escala de ripasa. Creo que todavía no está listo Raúl, pero le damos la voz entonces a Montserrat. Montse. La escala de Ripasa, llamada así por su origen en el hospital Rajaisteri Penigran, Anaxaela, el norte de la isla de Borneo al sudeste de Asia, aumenta su sensibilidad. Sin embargo, se siguen llevando a cabo cirugías en pacientes complicados por larga evolución, incluso hasta semanas, las cuales han sido manejados con múltiples tratamientos por diagnósticos diversos, modificando el cuadro y llevando al paciente a complicaciones graves, poniendo en peligro médico legal a todo el cuerpo médico desde la consulta externa, urgencias y el equipo quirúrgico. Buenísimo. ¿Qué te parece, Adri, tú que eres la cirujana que nos puedes llevar aquí, qué te parece en esta justificación del estudio? Sí, pues es que tratan de llevar al estudio a que ellos propongan, ¿no? Que ellos propongan una mejoría. Las escalas estas, pues son las que más se han utilizado, sobre todo en pacientes adultos, porque en pediátricos usamos otra. Pero son las que hasta ahora, bueno, hasta este momento son las que tienen mejor resultado, mejor sensibilidad. Entonces, pues sí, como que su introducción o su justificación, pues sí va llevando a lo que ellos quieren. Buenísimo. Ok, entonces, hay una parte que me gustaría que me ayudaras a leer, Gaby de la Guarda, que es esta parte de aquí que me gustó muchísimo. Tú que estás en la Facultad de Medicina y que nos hagas un comentario de esto que dice aquí, de como mencionó recientemente el doctor Weber. Adelante. Okay. Como mencionó recientemente el doctor Weber, es lamentable que basado en modas de otros países se vea cada vez menos que los médicos hagan una anamnesis minuciosa o palpen el abdomen y basen su diagnóstico solo en los resultados de laboratorio o de imagen de retina. Lo condenable es menospreciar la intuición clínica basada en el conocimiento, la experiencia, y no hacer uso racional y proporcionado de los métodos diagnósticos, tomando en cuenta su utilidad, costo, riesgo y el beneficio que puedan proporcionar al caso específico. ¿Qué opinas? Tú que estás ahorita en la Facultad de Medicina, con los alumnitos y toda la onda, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues sí ha sido un poco complejo ahora cambiar la modalidad al estudio con simuladores, por ejemplo, en donde pues tratamos que los alumnos aprendan a hacer esta atención al paciente previamente, ¿no? Teniendo en cuenta estas habilidades que van adquiriendo con los simuladores. Sin embargo, la verdad es que no se ha logrado mucho como quisiéramos, ¿no? Porque no se genera como ese escenario real, ¿no? O sea, no se comprometen con la convención de decir es un simulador, pero es un paciente. Y entonces, pues como que nos tenemos que regresar a la experiencia, ¿no? Del médico con el paciente en vivo. Y creo que podríamos avanzar mucho en si realmente entráramos en la convención con los simuladores, ¿no? Porque pues finalmente también en otros países funciona mejor la simulación y llegan a clínicas mucho más capacitados, con mucho más confianza para poder actuar con el paciente, ¿no? Y entonces ahorita pues en México no hemos logrado como en otros países y creo que sí nos ayudaría, por ejemplo, como diagnósticos como una apendicitis que pueden hacer detectar el cuadro clínico más temprano, de forma más temprana, ¿no? Y a veces en niños, digo, ustedes me dirán mejor, pero pues a veces que no es tan típico el cuadro, ¿no? Sí, por eso decía Adriana que en pediatría se utilizan otras escalas. Entonces aquí hay que abocarnos a que la escala que estamos viendo aquí son escalas para adultos, ¿no? Y casi todo lo hicieron con pacientes adultos. Y entonces tenemos aquí a Raúl, que creo que ahora sí ya tienes micrófono, Raúl.
Ya puedes, ya nos puedes dirigir la palabra, Raúl. Raúl. Aquí está la escala de Alvarado. ¿Qué te parece la escala de Alvarado, Raúl? ¿Qué te parece la escala de Alvarado, Raúl? Pau Trejo, tu turno. Sí. Yo, bueno, como saben, yo no soy médico, pero les quiero hablar desde mi experiencia. Yo hace 7 años tuve apendicitis aguda y fue complicada y me dio peritonitis y pues casi me muero, ¿no? Tengo una cicatriz como de la mitad del abdomen. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo la pregunta que tengo, yo jamás tuve dolor y por como no tenía dolor, pues no pensaban que era apendicitis. Y ahí yo veo, por ejemplo, que son 4 puntos de dolor, pero tenía todos los demás síntomas. Entonces, a lo que voy es como mencionaba lo que dice en opinión del doctor Weber, ya no te palpan, no haces como un cuestionario con el paciente y quieres ver las escalas igualitas, a lo mejor un caso de libro para decir sí, sí es apendicitis. Entonces quizá sensibilizar un poco a los nuevos médicos, a los médicos que vienen, de ser un poco más, darle peso a lo que menciona el paciente o a lo que él está refiriendo en la consulta. Tal Oye, vez yo creo que se ve un poco sesgado esto porque las consultas a veces en el IMSS son de 15 minutos o tienen un montón de pacientes en poco tiempo. O sea, no estoy criticando, más bien estoy diciendo que tienen una carga muy amplia de trabajo y poco tiempo, ¿no? Entonces, pues, les digo, yo no soy médico, estoy hablando desde mi experiencia. Yo jamás tuve dolor, pero se me reventó el apéndice y tuve peritonitis y estuve como un mes en el hospital. sí, Entonces, este punto es muy importante de lo que dices, en que a pesar de que se busquen escalas, siempre va a haber el negrito en el arroz, ¿no? Siempre va a haber la piedrita en los frijoles. Y esto es porque así se comportan, o sea, los individuos tienen un comportamiento distinto. Entonces, sin embargo, bueno, pues estas escalas lo que pretenden es ver qué tanto se acercan a la realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué te parece, Pau, si nos ayudas a leer escalas de diagnóstico? de las escalas clínicas para diagnóstico de apendicitis, las más conocidas son las de Alvarado, Solis Mena, Teicher, Ramírez, Linderberg y más recientemente la de Ripasa. La escala clínica propuesta por el doctor Alfredo Alvarado en 1986 ha demostrado su utilidad como herramienta de tipificación para el manejo y tratamiento de pacientes con apendicitis aguda, en la que incluyó los síntomas y signos más frecuentes encontrados en los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Consideró 8 características principales extraídas del cuadro clínico de apendicitis aguda y agrupadas bajo la mnemotecnia MANTRELS, por sus siglas en inglés, de aquellos síntomas y signos considerados importantes en la enfermedad. Estos son migración del dolor a cuadrante inferior derecho, anorexia o cetonuria, náuseas o vómitos, sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, del inglés tenderness, rebote, elevación de la temperatura, leucocitosis y desviación a la izquierda de neutrófilos del inglés shift to left. ¿Qué te parece, Adri? Es lo clasiquísimo, ¿no? Yo creo que estas cosas son las que vienen en el examen nacional de residentes, ¿no? Son así, cómo diagnosticas, me parece muy clarito. ¿Cuál sería el contra de esta escala? ¿El contra? ¿Cómo el contra? O sea, porque se están buscando muchas escalas, entonces se buscan otras escalas porque puede haber cosas que no sean tan útiles de esta escala. Ah, ya. Es que esta escala es muy clínica, o sea, digo, es lo básico y es lo más importante, la anamnesis, la exploración física y todo eso. Entonces, pues como dice la compañera, a lo mejor ella no tuvo dolor, entonces ahí es donde se le escapa en ciertos cuadros atípicos, porque ya el porcentaje así, no lo recuerdo exactamente, pero que se presenta como una apendicitis clásica de dolor en fosa ilíaca derecha y eso ya es muy bajo. Entonces ahí es donde a esta escala yo creo que se le escapan varios pacientes. Por eso es que las nuevas y las pediátricas ya incluyen mucho los estudios de laboratorio, que digo, ya son auxiliares,
pero sí, esta es como muy clínica todavía. Ok, No entonces, tiene- entonces tenemos que recordar que hoy en día ya nuestros pacientes no son pacientes, sino son clientes, porque son impacientes y van a la farmacia a comprarse lo primero que se les atraviesa, y entonces pueden modificar los tratamientos, pueden modificar el transcurso de esta enfermedad con antibióticos, con antiinflamatorios, que pueden hacer que esta enfermedad sea tan difícil de diagnosticar, ¿no? Y entonces, pero le quiero dar la palabra a la buena Monse para que nos lea ahora la escala. ¿Qué es eso de la escala Ripasa? Si gustas, Monse. Sí, escala de Ripasa. En el año 2010, en el Hospital Ripas, al norte de la isla Borneo, al sudeste de Asia, se elaboró una escala para mejorar el diagnóstico precoz de apendicitis aguda, denominándola escala Ripasa, la cual fue realizada por Brunei Darussalam en el Hospital Ripasa, como una necesidad de adaptar las diferencias étnicas, alimentación, estilo de vida y el tipo de población, migración, reportándola en 2012 en un estudio en el Hospital General de México con una mejor sensibilidad en el 91% y especificidad en el 84%. Ah, ya me llamó la atención, entonces ya quiero ver cuál es la escala de Ripasa, ¿no? Entonces aquí está la escala de Ripasa. Estimada Jamie, ¿qué opinas de la escala de Ripasa que está delante de ti? Pues es igual a una escala que es clínica, que incluye más o menos los mismos parámetros que considera la escala de Alvarado, solamente, por ejemplo, que estadifica por edad, o sea, toma en cuenta si es menor de 40 o mayor de 40 años, incluso si... Si es incluso extranjero. el tiempo de duración de los síntomas, si es menor de 48 o mayor de 48 horas, que sería una de las diferencias con la escala de Alvarado. Y también otros signos que se pueden explorar a nivel, bueno, en el abdomen, como la resistencia muscular, o si tiene signos de peritonitis, como el rebote o la resistencia muscular, e incluye el examen general de orina, además de la leucocitosis. Buenísimo, buenísimo. Y entonces aquí dice que menos de 5, no. De 5 a 7, baja probabilidad. De 7 a 11.5, alta. Y más de 12 es apendicitis, ¿no? Entonces, ¿cómo me ganaría un 12? Sería siendo hombre, joven y bello, ¿no? Que iban 2 puntos. Siendo extranjero. ¿En serio? ¿Really? Entonces, Dependiendo de qué área, pero sí. sí, ¿no? Entonces... Y entonces, Pau dice, yo no tuve dolor en fósil acá izquierda, pero ¿tuviste náusea y vómito? Vamos a hacerte tú, vamos a hacer tu Todos ¿qué los me demás pasa, Pau? síntomas menos dolor. A ver, Pau, venga, entonces tú serías 0.5. Y en Ajá, ese entonces, cuando te operaron, ¿qué edad tenías? 19. 19, entonces eras un 1. Aquí ya llevabas 1.5. Eras extranjera, ¿verdad? Sí. No, ¿No? obviamente no. Vea mi cara mexicana. Ok. ¿Síntomas? ¿Qué síntomas tenías de estos? Náusea, vómito, Uno más. anorexia, y tenía una semana con los síntomas. Más de 48 horas es 0.5, ¿no? ¿Y no te Ya un dolía la 4. panza? No me dolía nada. Solo tenía mucha fiebre ¿Fiebre? y en los 5. laboratorios superleucocitosis y bacteria. Tenía como una infección urinaria y Tenías cetonas, como cetonas de en 5 a orina. 7 puntos, Pau. 7. Entonces, con 7 puntos. Con esta escala, no te hubiéramos metido a operar. Ninguno de los otros. Nadie en su sano juicio. Y con ¿Y esta Era una escala, paciente. saben cómo me metieron a operar? y en Yo esta estaba en un escala tampoco, hospital, mira, Pau. estaba en un hospital privado y me envasaron al IMSS. En el IMSS un doctor me tocó la panza, así, me tocó y les empezó a decir a todos, rápido, urgencia, métela. En media hora estaba en el Rebote, quirófano. rebote, Con seguramente. permiso, buenas tardes. Y aquí sería migración del dolor, no tuvo dolor, no tuvo anorexia, no solo tuvo náusea y vómitos. Anorexia sí tuvo. Y anorexia sí tuvo. Rebote positivo, 2 puntos. Leucocitosis, 4 puntos. 4 puntos tendría. Si el puntaje es de 1 a 4, una muy baja probabilidad. O sea, con las dos escalas, Pau, no hubieras funcionado, no te hubieran metido a operar.
pero después hay otra escala más, que es la escala que el doctor le dice que se llama la escala de Hernández-Orduña. Entonces, con esa escala, Erika, ¿tú cuántos puntos le hubieras dado a Pau? Así como, no tuvo dolor, no le migró, solamente tenía náuseas. Era 1, yo creo que eso que le tocó la panza 2. ha de haber sido como un McBurney, ¿no? Pero no, dijo que no tenía dolor. No, pero la tocaron y en el momento que la tocaron sí tuvo dolor. O Ah, sea, ok. yo creo que es McBurning o resistencia muscular. ¿Qué piensas? 3, 4. Sería Sí, 4. McBurning 2, Náusea, náusea 3, resistencia muscular 4, 3. rebote positivo 5, leucocitosis Ok. que sí tenías, ¿no? Sí. Sí, 6. 6. Y aquí ya entra lo que utilizamos en la medicina moderna, ¿no? Pídele un ultrasonido. No seas gacho. Pídele el ATAC, ¿no? Entonces es como que lo mejor de los dos mundos. Aquí serían casi 6 puntos. 6. Realizar cirugía temprana. Más de 6 puntos. Sí, sí, sí. Oh, este sí funcionaba para. Desde hoy me cae bien Hernández Orduña. Ok, muy bien. Entonces, desde hoy nos cae mejor Hernández Orduña, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece si ahora, ya que vimos las diferencias que hay entre las escalas, ¿no? Entonces, la escala de Hernández Orduña, entonces, ay, ojo que ya empieza a ser un poquito más del siglo XXI, ¿no? Ya tiene un poquito más de un ultrasonido, un ataque. No sé qué piensas, Adri. Sí, pues es lo que yo comentaba, que ya ahora los cuadros son atípicos, la mayoría. Entonces ya no podemos solo quedarnos con la clínica y dejar avanzar a un paciente que se nos puede complicar. O sea, mínimo el ultrasonido que no es de tan mayor costo y poco invasivo. Revaloraciones, o sea, no dejar a los pacientes así como que a libre evolución mucho tiempo, no administrar antibióticos, todas esas acciones, porque pues finalmente se siguen escapando pacientes con el diagnóstico y se complica, como Pau. Sí, sí, sí. Ahora, ya llegamos a la parte de material y métodos, y aquí en la parte de material y métodos, una cosa que deberíamos de haber exigido es que tuviera consentimiento informado o que el protocolo haya sido sometido a un proyecto, a un comité de investigación. ¿Por qué creen que es importante eso? De nuevo, estimado Raúl, creo que andas por ahí. ¿Por qué es importante someter un proyecto a un comité de investigación independiente? Chin, Raúl, your lips move, but I can see what you say. No, no te escuchas nada. No, no te escuchas. Tienes que apretar el micrófono. Oh, qué triste. Adri, ¿por qué Sí. es importante someterlo a un comité de investigación independiente? Porque el comité tiene que evaluar si la investigación está siendo llevada a cabo en forma adecuada en relación a los temas éticos, que no se viole el derecho de ningún paciente, de ningún participante, que pues se haga de manera justa, pues los aspectos que tiene que llevar una investigación para que sea realmente válida, ética, reproducible. No sé. Muy bien. Gaby de la Guarda, ¿qué pasa si no dice en el artículo? Si no dice, ¿tú crees que se le olvidó? No, ¿O qué es lo que no, decimos en medicina? Y en los Pues, expedientes. pues yo pensé que ibas a decir en la estadística, y para poder cucharear, pero pues más bien ocultamos información Si para no está poder, escrito, no existe, ¿no? bueno, si no está escrito no existe, pero
pero tiene una razón de ser por qué no la pones. O sea, o no lo sabes bien, o no tienes la información, o no quieres que sepan esa información. Ay, bueno, entonces algo que le pediríamos a los autores de los artículos es no sean mala onda, pongan aquí todos sus datos del apartado ético, que cuáles serían, Pau Trejo, tú que estás haciendo la maestría, cuáles serían los apartados que les solicitamos en un artículo. Pues aquí tendrían que tener la parte de, bueno, primero de bioética, de cumplir, por ejemplo, hay una norma mexicana de observancia obligatoria que es la norma social mexicana 012, apegarse a los criterios ay, ¿cómo se llama? Helsinki. Ajá, de Helsinki. Y aquí una parte que me sonó ahorita mucho, en la parte de ética, sería importante revisar si ya digamos que lo que se usa siempre es la de Alvarado modificada, que creo que es eso, si es ético o no utilizar otras escalas. Aquí también sería consentimiento informado y asentimiento informado porque hay pediátricos, hay niños ahí. Y también en la parte de bioseguridad, porque pues obviamente hay una operación, cómo se va a manejar la sangre, cómo se va a manejar los residuos biológicos infecciosos, la ruta del RPBI, toda esa cuestión. Santo Cristo milagroso, señoras y señores, lo que estamos viendo es que aquí están incluidos niños de 1 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15. Entonces, estas escalas que habíamos dicho que son escalas que son para adultos, aquí de repente empezamos a ver que, ¡ay, nanita! Pero bueno, podrían ser también utilizados, ¿no? Entonces, habría que pedir asentimiento informado para el uso de los datos, ¿no? Ahora, estimada Eriquita, perdón, Jamie, me quedé en Jamie. Estimada Jamie, ¿qué te parece estas características generales de la población? Esta tabla 1 de las características generales de la población. Pues divide la edad por rangos, van en rangos de 5 en 5, desde el año 1 hasta menores de 75 años, y de ahí los clasifica dependiendo si es hombre o mujer. Pero es esta de acá, ¿no? ¿Mande? Que es la misma de aquí. ¿Ya viste? Ajá, la gráfica. Entonces, una cosa que se solicita a los autores es que si ya pones la gráfica, ya no pones la tabla. O sea, para no estar duplicando la información. Y luego, alguien que sepa estadística, ¿qué te parece? ¿Quién dice yo? De las que saben arte estadística. ¿Estos datos tienen distribución normal o son de libre distribución? ¿Y por qué? Pues yo digo que no tienen distribución normal. No, y en la gráfica, ¿por qué no gráfica tienen? lo podemos ver. ¿Cómo lo Pues, podemos saber? Pues ahorita sí de rápido, porque en la gráfica ahí se ve claramente la distribución no es normal. Está sesgada. En el histograma de frecuencia la distribución está súper sí. chafa, ¿no? Entonces ya con eso, sin ver cómo Ok, Pau Trejo, ¿tú de qué otra manera lo ves? Sí, en el histograma de frecuencia podría ser, sí es cierto. Y luego tú, Pau, ¿qué otra cosa? Ay, no te escuchas, estás como Raúl. Que la media es 25 y la desviación estándar es 17, no hay factibilidad biológica porque quedaría menos 34. Muy bien. Entonces, estos datos no tienen distribución normal. Y como no tienen distribución normal, estimado Raúl, ¿cómo tendrían que haberlo resumido? Chin, el micrófono no jala. ¿Cómo los tendrían que haber resumido, estimada Adriana? Mediana y rango intercuartilar. Y rangos intercuartilares, ¿no? Entonces ahí, pero aquí nos hubiera gustado poner edad, peso, género y todas las características demográficas de la población para ver cómo se veía esa población, ¿no? La verdad es que es una población muy amplia, entonces sería una tabla muy difícil de hacer. Después, sí, Pau, adelante. Yo tengo una pregunta. Ahí también sería importante definir
por qué de 5 en 5 años, ¿no? Porque lo más lógico sería decir pacientes pediátricos, tal vez menores de 16, pacientes jóvenes de 16 a 24, como lo considera la OMS, de adultos jóvenes y adultos mayores, pero ¿por qué de 5 en 5, no? Y luego ahí hay un error en la gráfica porque es mayor a 75 al final. En las características Ujú. dice menor de 75, pero pues serían todos, pero creo que ahí nomás se equivocaron y es mayor a 75. Ah, y ahora 75, sí. Entonces, bueno, esas son las cosas que nos tenemos que fijar cuando nosotros mandemos nuestro artículo, ¿no? Y entonces, Adri, ¿cómo ves esta de diagnóstico histopatológico de apendicectomía? Dice fase 0, o sea que no tenían apendicitis, un 8, creo que está alto. ¿Está alto? Fase 1, 2. ¿Qué tanto es el Sí, porcentaje de acierto en tu hospital? bueno, es variable dependiendo del lugar. Sí hay series que reportan hasta un 20%, pero 8.79 no, es yo creo normal, ¿no? que está aceptable. Ok. ¿Y fase 4 ya viste? Sí, eso es lo más feo, que se les complican todos entonces. Se les complicaron la mitad de los pacientes. ¿Y qué pasa, estimada Jamie, cuando tienes estos datos en donde tienes muchas fase 4? ¿Sabes más o menos qué pasa con estos datos? No. Se sobreexpresa la sensibilidad y la especificidad. Ok. ¿Por qué crees, estimada Monse, que se sobreexprese? O sea, cuando tienes estos pacientes que son muy complicados, que tienen mucha sintomatología, ¿por qué creen que se sobreexprese la sensibilidad y la especificidad, Pau Trejo? Yo no soy médico, digo porque yo voy a usar palabras bien, bien de barrio, ¿verdad? Pues si ya llegan los pacientes ahí, me estoy muriendo, me duele, gritando, ahí vomitándose en la sala de urgencias, pues obviamente va a ser más sensible la escala. Si ya llegan pacientes complicados o ya en fases más avanzadas. Nosotros en medicina lo decimos más barrio aún. No, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Pues, o sea, ese es un diagnóstico que le decimos diagnóstico de pasillo, ¿no? O sea, ya cuando vienen con una sintomatología de una fase 4, ya muy, con una constelación de datos clínicos, es muy sencillo y se sobreexpresa la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Y entonces, Así hasta la Paola los puede diagnosticar. Ese tiene apendicitis. exactamente. Y entonces, bueno, al final, aquí están los puntos de las escalas, que más o menos es lo que ellos dicen. Sin embargo, como no hacen estadística, es muy difícil que nosotros podamos ver cuáles son las diferencias entre una y otra, ¿no? Entre las tres escalas que se proponen, ¿no? Entonces, de hecho, ahí se ven como que unas metidas con otras. Y entonces, donde estaría interesante sería aquí. Esta sería la escala más interesante. Pero ¿cómo podríamos saber si hay diferencias o no hay diferencias entre los grupos? Estimada Monse, ¿tú sabes? ¿Cómo podrías saber si es mejor Alvarado que Ripasa que la propuesta del doctor Hernández? ¿Basándonos en los resultados del estudio o basándonos como en general en una Sí, clínica? basándonos en los resultados del estudio. Pues lo que comentábamos al principio, o sea, saber de acuerdo a esta comparación que realizaron cuál es el que tiene mayor sensibilidad. Aquí, por ejemplo, 91 dices, 91 le ganó por una cabeza. Ujú. ¿Sí? Adri, Hay que hacer una comparación entre grupos, ¿no? O algo así. no. Como esto se hace Alvarado contra la histología, Ripasa contra la histología y la propuesta contra la histología, lo que haces es que calculas los intervalos de confianza del 95. Entonces, a la hora Ok. que calculas los intervalos de confianza del 95 de cada una de ellas, entonces lo que ves es que, ¿cómo se llama? Es que no se entrelacen. Si se entrelazan, dices no hay diferencias. Si se tocan los intervalos, dices no hay diferencias. Entonces aquí lo que les faltaría sería que hubieran sacado esos intervalos de confianza. Sí, Pau. Una pregunta, doctor, ¿y aquí no se podría hacer algún tipo de correlación? O sea, digamos, clínicos, signos clínicos versus la escala.
y Sí, que el outcome sea si era o no era apendicitis. sí, la correlación no sería lo adecuado, porque la correlación es variable cuantitativa contra cuantitativa. Y aquí el desenlace es dicotómico. Dicotómico, Sí. ¿tiene o no tiene? Entonces, por eso es que hicieron una curva ROC, para poder hacerlo, y quedó todo esto. Pero ya se nos acabó el tiempo de lectura del día de hoy, ¿no? Y nos vamos con sus comentarios finales. Primero necesitamos el comentario de la súper experta Adriana Calderón, que es la cirujana, y después les doy la palabra a ustedes para que nos digan qué es lo que piensan del artículo. Primero, la súper cirujana. Adri. Pues creo que no está pues muy bien, o sea, del artículo o de lo poquito que lo alcanzamos a leer, no tiene como que un diseño adecuado, como que no realizan estadística, entonces no, realmente la conclusión, no la leí, pero lo que podemos ver en la tablita esa, está así como que nada más lo que ellos vieron, así de la sensibilidad y la especificidad. Y luego aparte, si no hicieron una adecuada distribución de las variables, o sea, si eran de libre distribución normal y eso, entonces no sé si podemos confiar en sus resultados de sensibilidad, valor predictivo positivo, no sé, como que no sé, no está confiable. Bueno, a mí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, a mí la lectura de este artículo me pareció que es una lectura bastante edificante, como que te recuerda cuáles son los datos clínicos, cuál es el abordaje, ¿no? En qué es en lo que me tengo que fijar, ¿no? El pensamiento del doctor en cómo ser un poco más clínico donde tocar al paciente es lo más importante. Y eso fue lo que más me gustó, independientemente de que sí, de que todo tiene fallas, ¿no? O sea, todo puede mejorar, creo yo, ¿no? O sea, todos los artículos, todos, pueden mejorar. Pero lo que yo creo es que sí puso un buen dedo, puso algo bonito, ¿no? Puso recordar que tengo que ver en un paciente con apendicectomía. Monse, no sé si quieras decir algo. Sí, No sé. justamente dije levantar la mano que además de lo que dijo la doctora Adriana y lo que está diciendo usted, doctor, creo que también es importante que el artículo nos recuerda lo esencial de escribir los criterios de ética y si está vinculado o si se realizó bajo un comité de investigación aparte, sobre todo cuando el mismo autor va a dar una opinión o va a sugerir una nueva escala en este tipo de revisiones para que no se preste como a conflictos de intereses que no deberían o que algún tipo de sesgo. Entonces creo que eso también hubiera sido muy importante incluir en este artículo para que pudiera tener inclusive un poquito más de validez. Buenísimo. Mira, Raúl nos dice que la conclusión también podría ser que el abordaje clínico no es suficiente, ¿eh? Justo como lo decía Adriana, o sea, cuando yo estoy sospechando en un paciente que tiene apendicectomía, tómenle un ultrasonido, ¿no? O sea, hay que darle seguimiento, hay que tocar a los pacientes. Entonces, yo creo que esa podría ser algunas de nuestras conclusiones con respecto a esta circunstancia, ¿no? ¿Alguien más que quiera echarse una conclusioncilla del artículo? Sí, Pau. Pau y Gaby, después. Creo que es importante, más que criticar un trabajo, es verlos, ¿cómo se llama? No le decimos errores, verlos oportunidades de mejora. En esta parte podemos ver claramente lo que es un sesgo de población o un sesgo de reclutamiento, donde vemos a pacientes más complicados para una escala, donde se puede prestar a malas interpretaciones, como dijo Monte, ¿no? Dice, pues para yo que mi escala sea la más, como dicen aquí, la más chida, pues voy a poner a puros pacientes complicados para que mi sensibilidad sea del 100%. Revisar, como estamos hablando de artículos mexicanos, hacer énfasis en que la debilidad que yo he visto en muchos artículos mexicanos es que no cuentan la parte ética, como que le dan una menor importancia. Entonces ir sensibilizando cada vez más a más investigadores de darle la importancia que se merece cada apartado y poner mucho énfasis en la estadística, porque pues la iniciativa M se trata de eso, ¿no? De que
la información que surja mexicana no sea información chafa. Entonces, una revista no hubiera aceptado con una estadística pues mal diseñada, y aquí vemos, oye, está publicado. ¿Cómo pudo pasar una revisión con esa estadística que cualquier persona se puede dar cuenta que no es la adecuada? Entonces, ir viendo como que los puntos débiles de cada artículo que vayamos revisando y tomarlos como puntos de mejora, menos de crítica. Estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que la estadística deja algunas cosas que desear, pero no está tan mala, ¿eh? O sea, yo creo que le faltaba nada más unas adecuaciones, unas vueltas de tuerquitas, no tan gachona, ¿eh? O sea, yo creo que es muy rescatable el artículo, yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero insisto que estamos aquí para leer y para aprender cosas, ¿no? Para saber qué es lo que nos deja. Además de todo, que Tiene esta cosas muy parte positivas. de la lectura en voz alta, lo que nos ayuda es a comunicarnos, ¿no? A aprender comunicándonos. Sí, Gaby de la Guardia. Bueno, un poco complementando, estoy de acuerdo con todo lo que dicen. A mí me gustaría más que como oportunidades de mejora, le daría oportunidades de aprendizaje. Porque estos artículos, pues bueno, creo que hace una buena revisión rápida del tema, efectivamente, como ya mencionaron. Y en cuanto a la estadística, sí es como la mínima que hacen, que por supuesto se podría hacer mucho más cosas para poder entender el tema o lo que están haciendo, ¿no? Para poder obtener los resultados que ellos buscaban. Lo que sí me parece importante de la conclusión, y que pues muchas veces es esta oportunidad de aprendizaje que debemos de tener para dárselos a los alumnos, es que no se queden solamente con lo que leen, ¿no? O sea, es como analizar el análisis, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque las conclusiones, como decía ahora Paola, ¿no? O sea, podemos llegar a unas conclusiones erróneas. A lo mejor si la conclusión es, bueno, para los pacientes que están en fase 4 con apendicitis, esto sirve más, sí, pero nada más. Para otras cosas no me sirve tanto o no hay estadística, diferencia estadística, ¿no? O sea, que te puede ayudar, pues sí, pero se requiere de hacer un estudio más profundo o con otras características o incluir otras cosas para poder decir, me sirve para todo. Muchas veces se tiende a leer el artículo y generalizar, ¿no? Ah, no, bueno, pues es que este sí es mejor que el otro. Pues no, es mejor para qué cosas, para ciertas cosas en ciertos momentos con ciertas características del paciente, ¿no? Entonces, eso me parece que siempre o que debemos de enfatizar cuando uno lee en los artículos, ¿no? ¿Para quién, en qué momento, con qué y qué cosas, ¿no? ¿Qué estoy buscando? Y si concuerda con lo que estoy buscando, porque pues también es válido decir, bueno, en realidad no encontré o no pude hacerlo con lo que exactamente yo estaba buscando, pero encontré esta otra cosa, ¿no? Y la conclusión es esta, ¿no? Para estos pacientes, ¿no? Sí, entonces, de nuevo, el punto de la lectura es esto que está diciendo Gaby. El punto de la lectura es saber qué aprendemos de esto, ¿no? ¿Qué le sacamos de positivo a esto? Yo creo que hay muchas cosas positivas que le sacamos a la lectura de hoy, sobre todo de un caso, de estos casos, y que hay muchas áreas de oportunidad y que hay muchas cosas que por hacer y que qué padre que haya tantas cosas por hacer, ¿no? Porque entonces ya nosotros lo vamos a hacer mejor. Pero lo peor del caso sería criticar sin escribir nada. Eso sería lo peor del caso, ¿no? O sea, hola, buenos días, soy Adri, ya acabé mi maestría, ¿no? Ya tengo mis datos y mis datos están mejores. ¿Y qué creen? Que Adri no ha publicado su trabajo. No lo ha publicado. Entonces, híjole, todas las publicaciones son buenas, todas, y todos tenemos que estar pensando que el que publicó ya por lo menos ya lo hizo, ¿no? O sea, ya está. Entonces, se le vale gorro porque dice, bueno, juego con desquite ni quien se pique. Cuando publiquen ustedes el suyo, entonces ahora sí vamos a ver de qué lado más que la iguana, y algún día nos tocará criticarlos a ustedes. Lo hacemos con la mejor de las intenciones, se escribe con la mejor de las intenciones, con la intención de enseñar algo, no de engañar a nadie, ¿no?
Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo y qué bueno que estuvieron en nuestra tercera sesión, ¿no? Qué lástima que Raúl no tuvo audio, ¿no? Eriquita, muchas gracias por estar a tiempo. Jamie, muchas gracias por tu lectura, por haber leído. Adri, la super experta que nos acompaña hoy, muchísimas gracias. Gaby de la Guardia, Pau Trejo, Montserrat, nos vemos y ya saben lo que hay que hacer. Hay que difundir la información y de nuevo Montse nos va a poner la lista de los artículos para la próxima semana. Si alguien tiene ahí un artículo, póngalo en la iniciativa M, en la página de la iniciativa M, póngalo para que votemos entre todos, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, bueno, diviértanse, sean felices, feliz sábado, martes, perdón, o el día que sea, ¿no? Y cuídense mucho. Hasta luego. Bonita semana para todos. Bye. Buena semana. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Llegaron hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí llegaron todos ustedes. Voy a sacar a Gaby de la Guarda para que nadie nos escuche, ¿no? Déjenme la saco de aquí. Ahí está. Y, bueno, pues se puso bueno. Si llegaron hasta aquí, tienen que saber que el artículo tenía muchas áreas de mejora, pero al final de cuentas, híjole, pues todos los artículos tienen esta oportunidad de mejorar. Y, bueno, pues ustedes, el mensaje es que ustedes publiquen, el mensaje es que ustedes escriban, que ustedes entiendan, que ustedes vayan más allá. Y si llegaron hasta aquí, no se olviden darle like y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós, 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 adiós. Ay, ¿cómo se para esto? ¿O no? Ya no sé ni cómo se para. Aquí, adiós.